Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de Prensa UChile. En este capítulo exploramos distintas dimensiones del cuidado, una tarea generalmente asignada a las mujeres del hogar, que las suele relegar al ámbito doméstico. Asimismo, abordamos un proyecto que busca indagar en cómo recientes modalidades de trabajo flexible impactan en la conciliación de la vida laboral, familiar y política de las personas trabajadoras en Chile desde un enfoque de género. Llega marzo, es el fin de las vacaciones y con ello se retoman las distintas rutinas del hogar. Nuevamente hay que levantarse temprano, preparar la mochila y hacer la comida para volver al colegio o al trabajo. En muchas ocasiones, dichas labores recaen sobre las mujeres, madres, jefas de hogar o trabajadoras de áreas asociadas a este, demostrando que en Chile el trabajo de cuidados ha sido históricamente feminizado y familizado. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Qué implica? Yo adhiero a la perspectiva que incorporan el cuidado dentro de la discusión sobre los trabajos, en la medida que implica una serie de actividades en distintas dimensiones, como tú dices, ¿no? La dimensión material, la dimensión afectiva, la dimensión cognitiva, la dimensión relacional, la dimensión simbólica, y que tiene que ver con todas las actividades y tareas que hacen los seres humanos, principalmente las mujeres, pero que hacemos los seres humanos para el cuidado de la vida y de lo que se ha llamado la sostenibilidad de la vida en el tiempo, ¿no? Quienes se benefician, ¿no?, del cuidado en términos de su desarrollo, de su bienestar integral, son precisamente las niñas, los niños, los jóvenes, en la medida que es a través de estos que tienen experiencias que les permiten desarrollarse integralmente en la vida social, en la vida afectiva que les toca compartir entre ellas y ellos y también en su relación con los adultos. Quienes comentan son Catalina Arteaga y Camilo Morales, respectivamente, ambos académicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que han investigado distintas aristas en torno a temáticas de género, cuidados y familia. Parte de este análisis implica situar el cuidado en el marco de la división sexual del trabajo, indica la profesora del Departamento de Sociología UD Chile. Claro, las sociedades, independientemente del tipo de sociedad, hay lo que tú llamas muy bien división sexual del trabajo y tiene que ver con el sistema de género, que lo que hace es que a partir de una diferencia biológica sexual, asigna a mujeres y a hombres o a lo femenino ciertas tareas y a lo masculino otras tareas, ¿no? Y en general todas las tareas que son asignadas a lo femenino y en general a las mujeres están devaluadas, invisibilizadas, bueno, como tú dices, feminizadas y desvalorizadas, ¿no? Y eso implica no solo desvalorización en términos monetarios y económicos, sino también simbólicos, materiales, y de ahí cómo eso repercute en las distintas dimensiones de la sociedad. Las mujeres ganamos menos, participamos menos, cuidamos más, mucho más horas durante la semana, mucho más horas durante el día, no recibimos remuneración por ese tipo de trabajo, de cuidado. Entonces, claramente hay una relación muy, muy estrecha entre sistema de género, división sexual del trabajo y labores de cuidado, ¿no? Aquí es donde entra el concepto de corresponsabilidad, entendida como el reparto equitativo o responsabilidad compartida y asumida por igual entre dos o más personas en distintas dimensiones donde se expresa el cuidado, ya sea en la esfera pública, personal o laboral. Pero, ¿qué tanta corresponsabilidad en torno al cuidado existe hoy entre hombres y mujeres de un hogar? ¿Cómo las personas logran congeniar la vida laboral, familiar y social? ¿Y qué pasa en el caso de las mujeres que cuidan y trabajan? En torno a estas mismas preguntas, el Núcleo Milenio Labofam, apoyado por la Universidad de Chile, estudia los efectos de las nuevas modalidades de trabajo flexible en la vida laboral, familiar y política de las personas trabajadoras en Chile.
En términos más específicos, nosotros nos interesa analizar 3 importantes transformaciones legales que han tenido lugar en los últimos años en el país con la ley de teletrabajo. En segundo lugar, la reducción de la jornada laboral progresiva de 45 a 40 horas. Y en tercer lugar, lo que se conoce como la ley de conciliación, que entrega cierta flexibilidad laboral a las personas que tienen a cargo el cuidado de niños, niñas u otras personas dependientes. Entonces, como son políticas que se están recién implementando, nos habría una posibilidad bien interesante de poder ir haciendo un seguimiento de los posibles impactos que estas políticas tengan en estos 3 ámbitos que te señalaba. Así señala Julieta Palma, directora alterna del Núcleo Milenio en Política Laboral y Vida Familiar y Colectiva, la UFAM. En concreto, desde el centro se encuentran desarrollando un estudio que indaga cómo mujeres y hombres distribuyen su tiempo libre, revelando brechas de género asociadas al trabajo doméstico y los cuidados. Para lograr dicho proyecto, las y los investigadores hicieron una extensa revisión de investigaciones que analizaban políticas laborales en Estados Unidos y Europa, puesto que en América Latina dichas políticas laborales siguen siendo muy recientes. En ellas se observan efectos un tanto contrastantes, dependiendo de la política que se esté investigando, indica Palma. Existen impactos positivos, particularmente cuando son medidas de flexibilidad que son solicitadas por los trabajadores y no impuestas desde el empresariado. Pero con fuertes desigualdades de género. Y ahí por eso que me quería detener un poquito en ese tema, porque, no sé, por ejemplo, una política como el teletrabajo tiene impacto muy diferente en hombres y mujeres. O sea, en general, en los hombres es altamente valorado y tiene impactos positivos en términos de poder compatibilizar mejor la vida personal, la vida familiar con la vida laboral. Pero en el caso de las mujeres muchas veces esto termina siendo una sobrecarga. Porque el problema de fondo es que se mantiene, o sea, la desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidados según género es muy fuerte, en general en América Latina y también en Chile. No ha cambiado mucho. Ha habido en las últimas décadas un mayor involucramiento de los hombres en los cuidados, en particular en el cuidado infantil, pero sigue siendo marginal. Y además que hay que pensarlo también en un contexto de transformación demográfica donde la demanda de cuidado que está creciendo fuertemente no es tanto la de cuidado infantil, porque la tasa de fecundidad cae sistemáticamente, sino que es la de personas mayores y dependientes. Y ahí la participación de los hombres es casi inexistente. Y además también, en particular el teletrabajo, tiene un riesgo en un potencial debilitamiento de su participación política y su participación, por ejemplo, en sindicatos. Al replegarse la mujer al espacio privado, a la esfera doméstica, pierde también la posibilidad de generar redes con otras personas, de articularse, de participar políticamente y un debilitamiento en general de su posición en el trabajo. Y lo mismo en términos de la ley de conciliación. Si bien otorga mayores flexibilidades que facilitan el poder asumir la responsabilidad de cuidado, también el riesgo que presenta es este impacto diferenciado en hombres y mujeres. O sea, en la medida en que los hombres no se involucran más en el cuidado, van a hacer menos uso de esta normativa. O sea, se corre el riesgo que terminemos, comillas, con un postnatal 2. Una proporción ínfima de los postnatales son tomados por hombres. Tengo que actualizar el dato, pero es como un 0,02% de los postnatales lo toman hombres. Entonces, la idea es que la ley de conciliación se pueda convertir en una política de mujeres riesgosa. O sea, yo creo que hay que hacer un trabajo para promover el uso de esta normativa también por parte de los hombres, porque eventualmente eso puede tener consecuencias negativas y en términos de discriminación laboral frente a las mujeres. Frente a esta realidad, desde la UFAM señalan que es clave monitorear este proceso e ir generando insumos para la política pública laboral. Actualmente, el trabajo del núcleo se encuentra recolectando datos a través de una encuesta longitudinal que se está aplicando en diferentes empresas que tienen sindicatos. Una de sus estrategias es comparar empresas que tengan jornada de 40 horas laborales con empresas que todavía tengan jornada de 44 horas, que es el máximo legal permitido al día de hoy en Chile.
Luego se va a repetir esa misma encuesta a las mismas personas, en 3 periodos diferentes, en una ventana de 5 a 6 meses, con el objetivo de observar los efectos a lo largo del tiempo en la manera en que las y los trabajadores organizan su vida familiar y también su vida laboral. Finalmente, si tuviésemos que pensar otro modelo de cuidados, ¿te imaginas cómo sería? ¿Qué haría falta? Para abordar estas preguntas, reflexionan los profesores Camilo Morales y Catalina Arteaga. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas que forman parte, digamos, de la discusión en torno al estudio y al desarrollo de las políticas públicas dirigidas a la niñez es cómo transitamos de una visión que entiende que el lugar de niñas y niños se circunscribe al espacio de la vida privada, particularmente el espacio de la vida familiar, y no pensarlos como actores vinculados al mundo social y también al mundo político. No son un actor secundario, ¿no? Y es precisamente en ese espacio donde podemos avanzar en entender la relevancia que tiene su voz, su opinión y su capacidad de agencia para poder participar más activamente en sus propias vidas y también incidir en la vida de otros, ¿no? Una de las cuestiones que hemos discutido también es que es importante que no se sigan estableciendo estas políticas focalizadas y que no se piense solo en los cuidados como dar dinero a las personas cuidadoras, que es importante que se reconozca y se visibilice, pero que tenemos que avanzar hacia una sociedad cuidadora, a un Estado cuidador, a un país cuidador, ¿no? No solo que el Estado se ponga con recursos, que es relevante, pero sí pensar, desde el feminismo así lo planteamos también, en una redistribución de relaciones de poder respecto al tema de los cuidados. Una perspectiva que comparte Julieta Palma, desde el núcleo Labofam. Y más en específico, yo diría que esto necesariamente debería ir de la mano de un mayor desarrollo de los servicios de cuidado, ¿ya? Y por servicio de cuidado no solamente me refiero a la ampliación que ha ocurrido desde el año 2006 con el gobierno de Bachelet. Yo creo que ahora es necesario como replantearse en términos de las transformaciones demográficas. O sea, necesitamos también servicios de cuidado diurnos, servicios de cuidado de larga estadía para personas mayores, por ejemplo. Eso cada vez va a ser un tema más relevante. ¿Y por qué? Porque son políticas que tienen un supuesto muy familista y además muy maternalista, que son las madres las que están a cargo de eso, o sea, las mujeres. Entonces, yo creo que es importante avanzar en otra línea de política que saque un poco esa carga, esa sobrecarga de la familia y que él haga corresponsable al Estado en el cuidado de los individuos. En esta línea, parte de las acciones que ha tomado la Universidad de Chile para fortalecer la corresponsabilidad social en el cuidado es el convenio que mantiene con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, en la construcción de jardines y salas cunas en terrenos universitarios. Este acuerdo ha permitido levantar los jardines infantiles Nietos de Bello en campus Buchef, Acuncaru en campus Juan Gómez Millas, Santos Dumont en el campus Eloísa Díaz y el recientemente inaugurado Jardín Santa Rosa, ubicado al interior del campus sur. Con estas iniciativas, el objetivo es ofrecer a estudiantes y trabajadores y trabajadoras de la comunidad universitaria un sistema de cuidados institucional que les permita continuar con sus trayectorias académicas y profesionales sin que el cuidado infantil recaiga de manera